El propósito de las tentaciones. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy en nuestras reflexiones semanales con estas conferencias que estamos llevando hasta sus hogares. Vamos a tratar de ver cómo las tentaciones juegan un papel negativo en nuestra vida. Para nosotros es importante conocer que las tentaciones se dan en diferentes momentos y en diferentes etapas de nuestra vida. Y según la edad que nosotros tengamos, las tentaciones van siendo cada vez peores. Vamos a tomar el libro de Mateo, vamos a tomar del apóstol Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, dice textualmente así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este momento para estudiar e introducirnos en un momento muy importante en esta charla, en esta prédica. Dice textualmente que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo en este momento la palabra del Señor? Que Jesús fue llevado por el Espíritu. En ese momento, el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la vida de Jesús. Es el que le está dando la fuerza, es el que le está dando la fortaleza necesaria para que Él soporte. Recuerden que lo que continúa, dice, Él estaba ayunando. Él tenía 40 días y 40 noches de ayuno y oración en el desierto. En ese momento dice que el Espíritu lo lleva para ser tentado por el diablo, por el enemigo. ¿Qué nos está diciendo en este momento? De que el diablo, nuestro enemigo, el tentador, el calumniador, tuvo que esperar los 40 días y esas 40 noches para que el Señor, para que nuestro Padre, para que Jesús empezara a sentir hambre. Él se está aprovechando en ese momento que Jesús siente hambre. Y cuando Él termina sus 40 días en el desierto, cuando Él ya ha terminado su labor, el tentador aparece. En este momento no vamos a tener duda quién es el tentador, porque nos dice la palabra que es el diablo, Satanás, el tentador. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el diablo espera que nosotros caigamos en un momento de debilidad para él actuar. Él actúa en ese momento que nosotros estamos más vulnerables. Quiero que recapacitemos en esto y pongamos un poquito de atención. En el título dice el propósito de las tentaciones. Ese es el título de la conferencia de este día. El propósito de las tentaciones. Y quiero que estemos claros que el propósito de toda tentación es alejarnos del amor de Dios. Ese es el propósito que tiene nuestro enemigo cuando nos hace o cuando caemos en una tentación. Ese es el grave error que nosotros hacemos, aún estando conscientes que estamos siendo tentados. El propósito único es alejarnos del amor de Dios. En este momento, yo sé que muchos de ustedes están siendo tentados de una u otra manera, pero tenemos que ser fuertes. Veamos cuál fue la reacción de ese Dios, cuál fue la reacción de ese hombre, de ese Jesús que tuvo ese encuentro con el demonio, con Satanás en ese momento. El diablo esperó 40 días. Esperó, él tiene paciencia. Él sabe cuándo va a entrar en el juego. Él sabe en qué momento nos hace caer en el error, nos hace caer en esa tentación. Así trabaja el enemigo. Espera el momento de debilidad para tentar. Las palabras textuales, él le dice a Jesús,
haz que estas piedras se conviertan en pan. En ese momento que Él le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, el Señor está claro, o nosotros tenemos que estar claros, de que el pan, ese pan que el tentador le está diciendo, tiene doble función, tiene doble sentido. Lógicamente tenía 40 noches, 40 días, sin probar bocado, sin comer, porque estaba en ayuno y oración. Esa era la misión que tenía Jesús en ese momento, estar conectado con el Padre. Pero llegó un momento que él sintió hambre. Entonces el tentador se aprovecha y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Le dice el Señor textualmente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento nosotros tenemos que aprender dos cosas. El pan, de manera literal, es el alimento, lo que Él está pidiendo que Él transforme en ese momento. Imagínense ustedes, nosotros podemos creer de que si Jesús le hubiese obedecido al tentador y hubiese transformado la piedra como para darle a demostrar que Él era el Hijo de Dios, porque no le está diciendo en ese momento si tú eres Dios. El tentador le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan y dejas de sentir hambre. Él se lo está poniendo sencillo. Pídele que la convierta en pan o conviértela en pan y comes y dejas de sentir hambre. Pero en ese momento el pan tiene un doble significado. De manera literal, ya les decía que es un alimento. Y de manera espiritual, ya para nosotros, ese pan, esa palabra que sigue viva en este momento, el pan representa los placeres de la vida. ¿A cuántos de nosotros el día de hoy por la mañana, el día de hoy por la tarde, el día de hoy por la noche, vamos a ser tentados por ese Satanás, por ese diablo? Vamos a ser tentados y él nos va a decir, trata de hacer algo a lo que tú quizás no tienes pensado hacer. Él va a través de su mentira, a través de su engaño, él va a tratar de convencernos que hagamos cosas que quizás nosotros no tenemos pensado hacer. Ese pan que él le pide que lo transforme en nosotros son placeres, alegrías y libertinaje. ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Qué significa en ese momento? ¿Qué significa la palabra de Dios? Literal significa seguir los mandamientos del Señor. Eso significa. Por eso le dice él, no solo de pan vive el hombre. Ahora transformémoslo a nuestro léxico. No solo de alegrías, no solo de libertinaje vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa palabra es la que estamos tratando de entender. ¿Cómo hubiese dicho el Señor en este momento? No solo de alegrías y de placeres vive el hombre, sino de todo mandamiento que sea cumplido por nosotros en aras de llegar a esa vida eterna. Eso es lo que yo comprendo en el estudio que he realizado, trabajando y tratando de descubrir todas esas cosas que están en la Biblia de manera escondidas, porque hay mucha información en la Biblia. Para cuando tú desees estudiar la Biblia, necesitas estar limpio, necesitas estar trabajando con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te ayude a entender las cosas que están por ahí, un poco escondidas y que no están a la luz. Acuérdense que el Señor hablaba en parábolas. Hay muchas cosas que en la Biblia las tiene, están claras, pero solamente las pueden ver aquellas personas que están bajo la gracia y del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, hay cosas que las podemos ver. Pero si nosotros no tenemos al Espíritu Santo y no estamos bajo la gracia de Jesucristo, hay cosas que aunque estén ahí, no las podemos ver. Entonces son las dos cosas que yo hago referencia. Ahora seguimos y decimos,
Vivir en comunión con Dios son una de las cosas que nosotros debemos de cumplir. Esa es la palabra de Dios que nos dice la respuesta que da Jesús en ese momento. Ya acordémonos que el propósito de las tentaciones es separarnos del amor de Dios. Y ese es el propósito inmenso que persigue el tentador todos los días con cada uno de nosotros. Separarnos del amor de Dios. Hacernos sentir que estamos solos. Hacernos sentir que estamos tristes, decaídos, que no contamos con nadie, que no contamos con la ayuda de nadie. Y ustedes mejor que nadie saben que el amor de Dios siempre está con nosotros, porque es su promesa. Él dijo, estaré con ustedes incluso hasta en el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es la fidelidad que tiene el Señor con nosotros, de estar con nosotros siempre, pero tenemos que buscarlo a través de la oración. Muchas personas creen que las tentaciones y las pruebas que contienen maldad vienen de Dios, y eso no es así. Hay muchas personas que yo las he escuchado que dicen, esto es una prueba que el Señor me está mandando. Puede ser que tenga razón esa persona, pero si esa prueba lleva maldad, no es una prueba de Dios. Esa es una tentación del demonio, de Satanás. Si esa prueba que tú llamas prueba no viene con algo de bondad y trae mucha maldad la prueba, no es una prueba de Dios. Porque sí, hay pruebas que nos da el Señor para ver cómo vamos a reaccionar. Hay pruebas que vienen de Dios, pero son pruebas que vienen con bondad. Hay pruebas que vienen a trasfondo, si tú las entiendes bien. Hay un proverbio muy lindo que las personas utilizamos mucho que decimos, no hay mal que por bien no venga. Cuando tú sientes que ese mal está contigo, cuando tú sientes que ese mal nos está trabajando en ese momento, pero tú sientes y dices, no hay mal que por bien no venga. Yo tengo la esperanza en ese momento, hay una esperanza en mí que me dice que en días nuevos, en los próximos días, voy a tener una luz. Esa luz, ese entendimiento, ese discernimiento que te está dando el Espíritu Santo, te lo está diciendo que esa prueba te la está enviando el Señor. Que tienes que únicamente soportar, pasar ese trago, porque tú sabes que cuando el Señor nos cambia, es muy duro, el cambio es duro. Y lo podemos ver en forma literal. Todo cambio es duro. Si a ti te piden que te cambies de casa, cuando tú te mudas de casa y cambias de tu forma de vida, es duro. Cuando dejas un vicio, es muy duro para muchas personas. Entonces, cuando tú sientes esa prueba, pero trae algo de bondad, es una prueba que te la hizo el Señor. Pero cuando tú sientes que es una prueba que trae maldad y que trae desorden en tu vida, esa prueba no está siendo por Dios. No está siendo probado por Dios, sino está siendo tentado por el demonio, por las fuerzas malignas. Existen tres formas de tentación. La primera, tentaciones de gente que se opone a Dios y a su palabra. Vamos a trabajar esta primera. Dice, tentaciones de gente que se opone a Dios y a sus palabras. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1, dice que los fariseos le pidieron una señal a Jesús. Le pidieron una señal. Los fariseos y saduceos se le acercaron y le pidieron una señal. Danos una señal del cielo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No tendrán ninguna señal. Ustedes, les dijo, ustedes hipócritas, me piden una señal, mas no tendrán ninguna señal más que la del profeta Jonás. Y se retiró. ¿Qué les estaba diciendo en ese momento? Que ellos no eran quienes para pedirle a él una señal del cielo. Las señales estaban visibles. Todo estaba visible. Cojos caminando, muertos resucitados, personas con flujo de sangre como la hemorroísa, curados, ciegos miraban,
Todo estaba pasando en ese momento, pero ellos no miraban y querían señales. Querían señales. ¿Cuántos de nosotros pedimos señales del cielo? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy, en esta mañana, le pedimos al Señor, Señor, regálame, Señor, dame? ¿Y yo qué? ¿Qué le estás dando tú al Señor? Qué bonito es, si eres padre de familia, cómo se siente o cómo te sientes tú que tu hijo solo llegue y te diga, papá, dame 100 córdobas, papá, dame para una mudada, papá, dame para el regalo del cumpleaños de algún amigo, papá, dame para un teléfono, papá, dame para comprar un abanico, papá, dame para cambiar mi bicicleta, papá, dame, solo dame. Y ese hijo nunca se te acerca y te diga, papito, quiero darte un abrazo, eres el mejor padre del mundo. ¿Cómo te sientes? Que te tomen únicamente como aquella persona de que solo sirve para dar dinero, dar dinero, dar dinero y no te dan amor. Ese mismo sentimiento, esa misma frialdad siente Dios de parte de nosotros. Y esa es la parte de la tentación de la gente que se opone a Dios. En ese momento existe una tentación. En ese momento tentaban los fariseos a Jesús. Le estaba tentando otra gente. Los fariseos y los saduceos lo estaban tentando. Esa es la primera forma de tentación. Cuando las personas se prestan para tentarte, para decirte cosas. Nosotros actualmente tenemos amigos como los fariseos, solo que nosotros no hemos abierto nuestros ojos, no nos hemos quitado esa venda. Pero muchos de nosotros tenemos amigos y amigas fariseos y saduceos. Escribas, como esos escribas que tentaban a Jesús, nosotros tenemos, y muchos. Yo les llamaría los amigos si yo fuera tú. ¿No te ha pasado que quizás tú, imaginémonos, te voy a dar un ejemplo vivo, tú le prestaste a tu amigo o amiga 1000 córdobas y él te dijo, te los pago el 15, que me paguen, yo te regreso tus 1000 córdobas. Pasa el 15, pasó el 20, llegamos a 25 y tú le comentas a otro amigo que prestaste ese dinero a fulano y no te lo ha pagado. Ese amigo supuesto, que yo le llamaría el si yo fuera tú, el fariseo, inmediatamente, no duda y te dice, si yo fuera tú, le voy y le cobro inmediatamente. Otro te puede decir, si yo fuera tú, le cobro delante de todos para que le dé vergüenza. Otro te puede decir, si yo fuera tú, le cobro y no le vuelvo a prestar. ¿Cuántos amigos, si yo fuera tú, tienes en este momento? ¿Cuántos amigos que te dan tentación? Y con todo, tú sientes la tentación y el deseo y dices, en realidad, me dijo que el 15, ya estamos en 25 y nada que me paga, le voy a ir a cobrar. Eso hacemos. No le decimos, Señor, guíame, Padre, Jesucristo, guíame, ¿qué puedo hacer? No nos ponemos a pensar que quizá esta persona tuvo un problema más serio, un problema más grave, por esa razón no ha podido pagarte el dinero. Lo mejor sería, no te estoy diciendo en este momento de que seas la persona más cautelosa del mundo. Simplemente sé prudente. La prudencia es algo que viene de Dios. Ser prudente. Acércate a la persona, callado, lo más apartado que se pueda y dile, me habías dicho que el 15, ya hoy es 25 y aún todavía no me has pagado. Esa persona te va a decir el por qué no ha podido pagarte. Ahora viene la siguiente parte. Hay personas que se aprovechan. Hay muchas personas que desde que te prestan ya van con la mala intención de no pagar. Pero nosotros, yo sé que somos muy vivos en eso particular, porque nosotros conocemos a nuestros amigos, conocemos a nuestros vecinos y sabemos quién es la persona que va a quedar bien y perfectamente sabemos quién es la persona que nos va a quedar mal.
Entonces no nos metamos a ese tipo de problemas. Pero no aceptes en tu vida personas si yo fuera tú. Si yo fuera tú le quito. Si yo fuera tú le grito. Si yo fuera tú le pego. Si yo fuera tú me voy. Si yo fuera tú me divorcio. Si yo fuera tú, todo. Todo. Escuchen bien. Seamos prudentes. Pero esa persona, cuando le toque vivir lo que tú estás pasando, se le olvida el si yo fuera tú. Porque nosotros decimos si yo fuera tú cuando el mal es ajeno. Pero cuando el mal es propio, solo uno, con la ayuda de Dios, sale de las dificultades. Porque aquí en la tierra nadie te resuelve ningún problema más que Dios. Porque Dios en todo momento está con nosotros. Y Dios sabe hasta dónde somos capaces de aguantar una prueba. Él es el único que sabe hasta dónde somos capaces de aguantar una prueba. Segunda forma de tentación. Las tentaciones de tus propios deseos. Esa es la segunda forma de tentación. Recuerda, la primera forma de tentación son personas que están a tu alrededor que te hacen caer en tentación. Personas. La segunda forma de tentación son las tentaciones de tus propios deseos. Estas formas son bastante comunes en cada uno de nosotros. Nosotros a cada momento tenemos deseos de. Tengo deseos, quizás ya cenamos, pero digo, tengo deseos de comerme una hamburguesa. Tengo deseos de salir. Tengo deseos de. Hay cosas que nosotros no lo vemos como una tentación. Pero cada vez que nosotros tenemos un deseo y ese deseo nos mata, decimos, soy capaz de por tomarme un refresco. Soy capaz de por fumarme un cigarro en este momento y no lo tengo. Esos deseos impuros, todo lo que nosotros en nuestro cuerpo nos pide de manera impura, son tentaciones que produce nuestro propio cuerpo. La carne, esta carne está muy propensa. La carne en nuestro cuerpo está propensa al pecado a cada momento, con nuestros propios deseos. Recordemos bien. Recordemos cada uno de los momentos. Ahora vamos a ver la tercera, tentaciones directas que hace Satanás, el enemigo. Debemos de tener mucho cuidado porque en esta tercera parte las tentaciones ya vienen directas. Si tú te fijas en la primera, el tentador ocupa a una persona para que esa persona te tiente. Recuerda el si yo fuera tú. En la segunda, el tentador se ocupa de decirle a tu propio cuerpo que te tiente. Pero ¿cómo es eso? Me preguntarían muchos de ustedes o se están preguntando, ¿cómo es eso? Que el tentador, en este caso Satanás, ocupa nuestro propio cuerpo para tentarnos. Pero si somos nosotros mismos, recuerda que nosotros estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. El tentador se ocupa de atacar el alma y el espíritu por medio del cuerpo. El cuerpo es el que es tentado para que caiga en pecado el alma y el espíritu. El espíritu es el único que nos conecta con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, seguimos. En este tipo de tentaciones ya son pecados mortales. Cuando el diablo, cuando el enemigo es el que te tienta directamente, son pecados que ya tú sabes a qué me refiero. Ya son pecados más grandes que van más allá de lo que tú piensas. Nosotros decimos en muchas veces, qué callado se miraba el muchacho, qué callada se miraba la muchacha. E hizo tal cosa. No pensé que él fuera capaz de hacer semejante atrocidad. No pensé que esa joven iba a ser capaz de hacer lo que hizo. Esas expresiones que nosotros damos es cuando llega directamente el maligno a tentar a esa persona. Cuando hacemos asesinatos, cuando hacemos y somos capaces de hacer una violación, cuando somos capaces de hacer cosas que no están en la mente humana. Eso es cuando el diablo te tienta de manera personal. Eso es cuando él llega a tentarte de manera personal. Él no usa
a terceras personas para tentarte, sino que Él propio llega hasta ti. ¿Y cómo haces tú? ¿Cómo haces tú para no ser tentado por el diablo? ¿Cómo vas a hacer tú? Sencillamente cierra las puertas. Cierra las puertas de tu casa. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Cerrando la puerta de mi casa, lo estoy hablando de manera, no de manera literal. Cierra toda ventana, cierra toda puerta para que el maligno no entre a tu casa. ¿Cómo se cierran las ventanas y cómo se cierra la puerta? Sencillo, no dejes que las tentaciones entren. No permitas, no caigas en las tentaciones provocadas por las dos primeras partes. Si tú caes a la tentación de los si yo fuera tú, y si caes a la tentación de tu propio cuerpo, la siguiente tentación que viene es la del demonio, es la del enemigo, porque él ve que tus puertas están abiertas de par en par para que él entre. ¿Y cómo vas a hacer para cerrar esas puertas? Haz comunión con Dios. Abre la Biblia. Abre la Biblia, pero no hagas como hacen muchas personas que decimos, voy a dejar la Biblia abierta. Voy a dejar esa Biblia abierta y la Biblia pasa abierta en esas casas. Solo pasan la página. Pasa la gente, pasan la página y siempre la Biblia abierta. La Biblia abierta no tiene mucho significado en un hogar. Tenemos que leerla, tenemos que empaparnos, tenemos que beber de esa agua viva que nos está dando el Señor. No solamente es abrir una Biblia para que la Biblia abierta bendiga mi hogar. No, no caigamos en eso. Leamos la Biblia, que la palabra llegue hasta nuestro sentido, que la palabra llegue hasta nuestro espíritu, porque con esa palabra que llega a nuestro espíritu es la comunión que yo voy a hacer con Dios en ese momento. Pero pueden estar 1.000.000 de Biblias abiertas y no va a pasar nada. La Biblia únicamente es un libro. Tienes que masticarlo, tienes que comerlo, tienes que beberlo para que Él pueda entrar en ti, para que esa palabra pueda entrar en ti. Y si esa palabra está dentro de ti, es como que tengas las puertas de tu hogar, las ventanas de tu hogar selladas. No va a pasar nada en tu hogar cuando tienes a Cristo en tu corazón y está trabajando en toda tu familia. Veamos bien esta reflexión. Este tema es muy importante. Recuerden que el tema que estamos tratando es el propósito de las tentaciones. Y es sencillo. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? Apartarnos del amor de Dios. Ese es el propósito que tiene la tentación. Luego decimos, en Mateo 4:11, el diablo le dejó. Las tentaciones de este tipo son más. En Mateo 4:11 termina cuando el diablo se va. O sea, que el diablo sí puede trabajar con nosotros directamente. Sí puede estar con nosotros directamente el demonio. Y hay muchas personas que hacen cosas malas y decimos, se le metió el demonio. Y es cierto. El demonio está adentro. Ese enemigo está cerca, anda cerca. Y cuando él ve una oportunidad, él ve cuando estamos más débiles, cuando estamos solos y estamos necesitados de algo, ahí entra a jugar su papel importante. Ahí entra él y se toma todito tu cuerpo porque tú le abres las puertas y le abres las ventanas. Ya te expliqué cómo cerrar las ventanas y las puertas de tu hogar para que no entre el tentador. Ahora dice, desear algo a toda costa sin saber si dañas a alguien, como poder, fama, fortuna, dinero, es un pecado. ¿Ya? Es un pecado. Mas sabiendo que el resultado no es de Dios, porque todos los deseos impuros no vienen de Dios. La respuesta apropiada a la tentación sería la oración. ¿Cómo voy a contrarrestar la tentación? Mediante la oración. La oración nos regala 3 momentos. Nos regala un escudo protector. La oración nos mantiene protegidos de esa tentación. Vela por nosotros. Recuerden el pasaje cuando Jesús ya estaba en la noche de ser entregado, se llevó a 3 de sus discípulos y cuando él regresó los encontró dormidos. Él les dijo, velad para no caer en tentación. Pero esa palabra velad no lo tomemos literal, que es estar con los ojos abiertos toda la noche. Estoy en vela. No voy a dormir para no caer en la tentación. No.
Velad para no caer en tentación quiere decir, orá, mantenete en la oración, estate pendiente, viví cristológicamente, viví la vida en ese momento, pero con Dios en tu corazón. Eso es velar, velar para no caer en tentación. En la última parte también del Padre Nuestro dice, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Le estamos pidiendo al Señor cada vez que nosotros rezamos esa bellísima oración, el Padre Nuestro, le estamos pidiendo al Señor que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Todas las cosas que nosotros estamos haciendo tienen un propósito. Cubrirnos con la sangre del Señor en contra del propósito de las tentaciones, que es alejarnos de la palabra de Dios. El deseo es un papel muy importante también. El deseo algo, deseo qué. Les voy a contar una reflexión rápida. Había un joven que deseaba casarse. Llegó a cierta edad, 21, 22, 23 años, y él deseaba casarse. Él era su anhelo casarse, pero él le pidió a Dios que le consiguiera, que le ayudara a tener su esposa, y él creía que en la semana siguiente o en las 2 semanas ya iba a tener esposa, iba a tener ya una vida matrimonial. No se le pudo hacer, no pudo confirmar, no pudo llegar a un buen término. Entonces llegó un momento que dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Si lo que yo quería tanto era casarme, pero no está en la voluntad tuya que yo me case en este momento, desisto. Ya no quiero. Que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento el Señor vio que ya no era una prioridad, no era su gran amor el querer casarse. Hizo a un lado el deseo y le dio al Señor que se hiciera su voluntad. Le dio la potestad a Dios que Él decidiera sobre su vida. Al Él desistir de querer casarse, a los pocos días el Señor le concedió su deseo. Tenemos que aprender, debemos aprender a decir no al deseo. Porque el Señor desea, ese es el mayor deseo de Dios, que Él estar en nuestro corazón sobre todas las cosas. No perdamos nuestro primer amor, que es Dios. Después de Dios, dice su palabra, todo vendrá por añadidura. Él sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe bien qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros queremos muchas cosas, pero Él sabe lo que en realidad nosotros necesitamos. Recuerda siempre entregar todo en manos de Dios. Entrégale tu vida, entrégale tu familia, entrégale tu trabajo. Dejemos todo en manos de Dios para no ser tentados por el demonio, para no ser tentados por Satanás, para que Satanás sienta de que estamos cubiertos con esa sangre preciosa del Señor Jesucristo y Él no pueda entrar. Cerremos las puertas, cerremos esas ventanas, pero ya sabemos, cerrémoslas con oración. Oremos, bebamos de la fuente de agua que nos dejó el Señor, que son las Sagradas Escrituras, y verás que tu vida va a mejorar mucho. Las tentaciones que tienes en este momento, si te ha servido esta reflexión, yo sé que tienes ahorita, después que termines de ver el video, puedes ir a tu cama, puedes ir a un lugar solo y pedirle perdón a Dios. Y borra las tentaciones, quita a todas esas personas. Como te dije hace un momento, esas personas, si yo fuera tú, no permitas que te den opiniones. No permitas que tu cuerpo gobierne tu alma y tu espíritu. Deja las tentaciones, que lo único que el propósito de las tentaciones es apartarnos del amor de ese Cristo que dio la vida por nosotros en una cruz hace 2000 años y nos dejó la promesa que va a regresar por cada uno de nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si te ha gustado este video, si te ha gustado esta conferencia, puedes dejar tus comentarios, puedes suscribirte al canal, puedes enviarnos un like o escribirnos al correo, a cualquiera de las redes sociales, en cualquier parte. Y recuerda siempre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén.